adelanto de la charla porque, como nos ha fallado la presentadora, que está a punto de casarse y está de viaje, de vuelta desde Chile. Y nos ha llamado diciendo que el avión tenía 8 horas de retraso. Tenía que estar aquí a las 12 del mediodía, por lo cual ya no llegará. ¿Sí? O sea que disculpas por parte de Sandra, porque no podrá presentar el acto. Con lo cual, tiene su lado malo y su lado bueno. Una es que ahorraremos tiempo, el bueno, y tendremos tiempo para explicarlo, ¿no? Y el otro es que ya nos presentamos nosotros mismos, ¿sí? Por si hay algún compañero o compañera que no nos conoce, aunque aquí diga simplemente que venimos en representación de la Xarxa Socialista y de Aires, pues explicarnos un poquito más o menos cada uno alguna cosa. Bien, si queréis empiezo yo y así después ya lo paso a Ramón. Yo soy Javier Marín, como veis en el programa soy el secretario general del partido de Aires, que es el organizador de este acto. Aunque el partido está creado desde enero de este año, en su Congreso de Constitución, y lo gestamos durante un año anterior, todo el año 2021, la inmensa mayoría de los que componemos Aires somos, yo digo, viejos roqueros de larga tradición, ¿sí? Compañeros y compañeras, la mayoría que ya han militado muchísimos años en el PSUC, en Izquierda Unida, en Podemos, en el PSC, en el PSOE, y gente que después ya traeremos más, pues por distintas contradicciones ideológicas, después de estar en esos lugares los hemos abandonado para reivindicar una izquierda con calma, ¿no? Yo en concreto empecé en el Partido de Trabajo junto con Ramón, en la dictadura, estuvimos 10 años juntos, y yo por lo menos 68-78, que fue cuando ya nos tuvimos que disolver, porque ya perseguidos no por la policía, sino por los bancos, porque no podíamos pagar el crédito electoral de la campaña electoral, en la que fuimos tan bobos que hicimos diputado a Libre Barrera, Bien, después de eso, y haciendo caso a uno de nosotros, nos llamamos Partido Marxista-Leninista Pensamiento Mao Zedong, y de eso nos había quedado algo, ¿no? Mao Zedong nos decía, escribió un artículo sobre la mentalidad de los insurrectos errantes, y nos decía, no se puede teorizar y después no hacer nada, y de su turna de cristal estar criticando qué mal lo hacen todos los demás y qué bien lo harías tú si hicieras algo, ¿no? Con lo cual, inmediatamente, la mayoría de nosotros, tanto Ramón como yo, nos volvimos a organizar, yo en concreto en el Partido Socialista de Cataluña, después de haber entrado a trabajar de funcionario en el Ayuntamiento Hospitalet. Bien, ahí he estado 40 años en el Partido Socialista, desempeñando sobre todo tareas del ámbito de organización y en concreto durante los últimos 25 años que estuve de director de formación, dándome de cabezas contra la pared, fundamentalmente, es decir, haciendo difusión de lo mismo que voy a explicar aquí. Os he repartido a la entrada ese artículo que es el 2015, de cuando yo estaba en el secretario de formación, y lo suscribo totalmente con alguna puntualización, y es que después de los FETs del octubre del 2017, el tema del federalismo lo pongo en la nevera, ¿sí? Pero por lo demás, tal cual, todo, ¿no? Pero era predicar en el desierto, porque cuando ya tenías convencida a la gente con argumentos, decías, ¿queréis más argumentos? ¿Tenéis claro que tenemos que hacer una política más de izquierda? Te decían, sí, Javier, pero ya sabes que si levanto la mano en el Consejo Nacional, que es el órgano máximo de dirección, que es donde estábamos, a las próximas no voy a las listas. Porque que vayan a la lista solamente depende de una persona o dos, del triunvirato que dirige, secretario general, secretario general. Bueno, con lo cual, al final te das cuenta que hay que volver a picar piedra, por los viejos tiempos. Y parte de picar piedra, pues es volver a hacer lo que yo recuerdo que hacía con 17, 18 añitos en la puerta de mi fábrica, de la Macosa, a las 7 de la mañana, ir a repartir el Mundo Obrero Rojo. Bueno, pues ahora hemos vuelto a hacer un periódico para ver si con eso podemos romper el aislamiento mediático al que nos someten, en este caso ahora, en la democracia, todos los medios de comunicación, los que de la izquierda oficial y los... En el 2020 hicimos un acto justo ahora, en el 2020, algunos de los que estabais aquí, estáis hoy aquí, estabais en el Hospital de San Pablo,
como aniversario del 8 de octubre. ¿Sí? El aniversario del 8 de octubre. Y ahí juntamos a Carrizosa, a Fernández y a Iceta y les dijimos, bueno, ¿qué planteáis para las elecciones que vienen ahora el Día de los Enamorados, el 14 de febrero de 2021? Iceta lo dijo con todo su descaro, que iba a montar el tripartito 2, que iba a volver a hacer un tripartito con Esquerra Republicana si podía, y con la CUP. Y bueno, esa misma noche, pues, además de mí, algunos compañeros más de los que están aquí o de los que componen hoy AIDE, dijimos, aquí hemos llegado. O sea, no podemos volver a repetir el error del tripartito 1, en el que, siempre os recuerdo esto en formación, y algunos como Paco lo habéis oído, oye, empezó en 2003 el tripartito 1 con un índice de intención de voto independentista para la Esquerra Republicana del 4%, y acabamos en el 2010 con un índice del 40%. Y dice, bueno, en aquel negocio, ¿quién va a ganar? El PSOE y el PSC deshecho, y Esquerra Republicana le había comido la tostada entera al PSC, a costa del gobierno prácticamente mayoritario del PSC. Bien, pues desde el 2020 hasta el 2022 que hemos creado el partido, hemos estado en la tarea de crearlo, y desde entonces pues los compañeros me hicieron el honor de elegirme en el Congreso secretario general del partido. Esa sería la breve presentación política. No me extiendo la demás porque los que tenemos ya cierta edad, si nos podemos hablar de otras cosas, ahora bueno, de los estudios, data, obvio todo lo demás. ¿Sí? Y le paso la palabra a Ramón. Tienes el micro abierto directamente. Vale, ¿se oye? Sí. Vale, muy bien. Bueno, yo me habían pedido un poco que comentara cuál era la situación que enfrentamos, y voy a intentar hacerlo de la manera más breve que pueda y también apuntar qué caminos nos quedan de salir. Estamos ante una situación, la sociedad española y la sociedad europea, en un momento verdaderamente crítico. No somos conscientes de la que se nos viene encima. Estamos en un capitalismo senil, en una etapa en que el capitalismo, que se caracterizó por ser un modo de producción muy dinámico, que extraía su capacidad de acumulación de la producción industrial, ha entrado en un cajón de arena. Es incapaz de resolver el problema que ya un abuelito comentó de la tasa decreciente de ganancia. Es decir, no sabe rentabilizar ese capital de la manera que lo ha hecho siempre el capitalismo, con innovación tecnológica, con inversión, con ampliación de la producción, por diversas razones, además de las que contábamos en su momento, hay otras razones adicionales, por ejemplo, que vivimos en un planeta limitado y que, por tanto, difícilmente un modo de producción que se base en el crecimiento ilimitado puede ser sostenible en un planeta finito. Puede durar 100 años o 300, pero esto no podemos doblar la producción mundial y la población mundial cada 20 años. Es un absurdo, ¿no? Por la razón que sea, que tampoco ahora es el momento de analizar, este sistema ha entrado en crisis en su forma de acumulación y ha buscado otra forma de acumulación que se basa en la financiarización, en la creación de beneficio ficticio. Puede seguir ganando dinero porque se imprime más dinero. Y se lo quedan los mismos, eso sí. Curiosamente, cuando se crea el Banco Central Europeo, se crea con todas las prevenciones posibles para que el Banco Central no esté en manos de los parlamentos y no se dedique a imprimir dinero para proteger a la gente. Mientras los bancos centrales europeos dependieron de los estados, jamás se llegó a imprimir la cantidad de dinero que se ha impreso ahora. Todas las reglas constitutivas del Banco Central Europeo se las han pasado por el forro y están fabricando dinero a mansalvo, pero no para crear puestos de trabajo, no para hacer política económica keynesiana, sino para rescatar a los bancos, para rescatar negocios financieros que no generan riqueza material,
sino lo que generan es dinero en las cuentas. Pero claro, ¿cómo puede crecer el dinero si no crece la producción de bienes? Pues bueno, con una inflación de narices. Y otra de las vías que han encontrado para acumular beneficios es vivir de lo público. Como ellos no crean riqueza, se trata de ir a parasitar la actividad de lo público en la sanidad, en las residencias, en la educación, en las pensiones, con la idea de que como el Estado sí paga, si yo me quedo con ese negocio, voy a tener un negocio estupendo. Y esto hace que, a pesar de que todo el discurso neoliberal se basa en que hay que reducir al Estado, los presupuestos públicos están creciendo más que nunca. Pero pasan a ser parasitados con la colaboración público-privada por la banca privada. De hecho, tenemos un ejemplo reciente, la aprobación de doblar en nuestro país el gasto militar. ¿Quién lo paga? Lo paga el Estado, lo pagamos nosotros. ¿Quién se beneficia? Las empresas de armamento y los fondos de inversión que poseen esas empresas, que justamente son los mismos fondos de inversión que poseen las residencias, que justamente son los mismos fondos de inversión que están peleando con el Estado español para apoderarse de las pensiones y conseguir traspasar las pensiones públicas al sistema privado. Esa es la pelea que tenemos en este momento. No hay que ser un genio para saber que esto va a acabar muy mal, porque los servicios sociales se diseñaron para proteger a la gente, no para hacer negocio. La sanidad es para que no haya epidemias que se lleve a la gente por delante. La epidemia que hemos tenido no ha sido la primera. Hubo la epidemia de la gripe a principios de siglo. Hubo una epidemia de cólera terrible en Barcelona, que saturó el cementerio que había diseñado Sardá para 70 años. Se saturó de golpe y tuvieron que abrir el de Montjuïc, que no estaba previsto, porque no cabían los cadáveres. Y para eso se diseñó sistemas sanitarios públicos. Ahora esto se quiere revertir. Este mes de agosto hemos conocido un informe terrible, este informe de la OCDE, que se titula más o menos en inglés Buscando el futuro, el impacto del envejecimiento de la población en las cuentas de los estados. ¿Y qué viene a decir sintéticamente? Pues que la gente vive demasiado. Lo dicen negro sobre blanco. Se inventan de manera perversa la idea de que para que haya buenos salarios los pensionistas tienen que vivir menos. Como si fuera diferente clase social los trabajadores de los pensionistas. No, oiga, yo soy trabajador y yo cuando me jubile quiero vivir los máximos años posibles y con dignidad. Pero la consigna de este capital decadente es divide y vencerás. Divide a los pueblos por religiones, por nacionalidades, por lenguas, por sexo, por lo que sea. Que los pobres estén entretenidos peleándose entre sí para nosotros hacer el gran negocio. Y en este informe se proponen cosas como subir el IRPF de los pensionistas, subir el IVA de los medicamentos, porque claro, gastan mucho, no, subamos el IVA de los medicamentos al 25%. Claro, implícitamente, pues habrá gente que no lo podrá comprar y que se morirá. Reduzcamos los servicios de geriatría. Claro, desde el punto de vista de su economía tiene toda lógica. Pero es absolutamente perverso que nos digan que para mejorar la economía hay que matar gente. Porque es una manera muy torticieria de entender el concepto de economía. La economía es la producción de bienes y riqueza para la gente. Pero ellos reducen eso a la captura de dinero por parte de los poderosos.
Y para eso, si es necesario, que mueran los pobres cuando ya no estén en condiciones de trabajar. Y me podréis decir, bueno, ya está Ramón aquí pegando el mitin, exagerando. Pues no. En Estados Unidos han conseguido bajar 3 años la esperanza de vida. En el curso de los últimos años. Hoy China ya tiene una esperanza de vida mayor que los Estados Unidos, siendo un país con una renta per cápita mucho menor y un país agrario que acaba de llegar a la edad industrial. Mientras que Estados Unidos es un país muchísimo más rico. La esperanza de vida de un norteamericano es 5 años menos que la de un español. Y ellos lo que quieren es acabar con esta anomalía. Pero no haciendo vivir 5 años más a los norteamericanos, sino haciéndonos vivir a nosotros 5 años menos. Van a por nosotros. Y van a por la gente humilde. Incluso se están revirtiendo conquistas, no ya de la lucha socialista durante el siglo XX, sino de la misma Revolución Francesa. La Revolución Francesa, frente al sistema feudal, impuso un sistema tributario en que quien más tenía pagaba más y que además era muy transparente, se publicaba lo que pagaba cada uno. Ahora estamos metidos en un sistema que los poderosos no pagan, las empresas del IBEX no pagan al Estado, que son las que producen más riqueza, y el Estado se financia con el IVA, con los impuestos indirectos, con los impuestos de comprar pan, de comprar medicamentos, mañana de pasar por un puente o de ir por un camino. Esa es la idea que tienen ellos, que los pobres nos paguen el Estado y encima el Estado, en lugar de redistribuir la riqueza, bueno, sí que redistribuye la riqueza, pero al revés, se la quitamos a la gente para dársela a los ricos. Lo hicieron en el 2008 y se ve que les ha gustado el invento, claro, y ahora prosigue frente a ello, y por tanto estamos en un momento complicado. Hemos tenido una crisis financiera en el 2008, que la hemos pagado la gente. Hemos tenido una crisis sanitaria con el COVID, que la hemos pagado con vidas humanas, con degradación de los servicios, y que además la lectura que hacen es que ahora tenemos menos servicios sanitarios que antes de la epidemia, cuando se ha demostrado que han sido los servicios sanitarios públicos los que han protegido más a la gente. ¿Ves lo que ha ocurrido en Estados Unidos? La mortalidad tremenda que se ha producido. Pues no, leen las cosas al revés. Y resulta que eso les sirve justamente para hacer lo contrario que te lo dice la evidencia. Y ahora además tenemos la guerra, para acabarla de liar. En que nos dicen que, en fin, para defender este estupendo sistema de vida que tenemos, encima hay que pagar y hay que quitarnos parte de los ingresos que tiene el Estado para los servicios sociales para entregárselo a la industria militar. Claro, esto va a provocar resistencias, las está provocando en toda Europa, desde Chequia a Inglaterra, a Francia y nuestro mismo país. Aumenta, por supuesto, el malestar. Ahora bien, con el malestar no vamos a ninguna parte. Deberemos encauzar este malestar. Y por otra parte nos encontramos con otra situación, digamos, penosa. Y es que este poder económico ha sido capaz de secuestrar a la sociedad, corromper a los sindicatos, corromper a los políticos, que se presentan con un programa a las elecciones y luego ejecutan otra cosa. Y por tanto lo que provocan es un profundo desengaño de la gente. Yo estoy en el movimiento de pensionistas. A nosotros nos dijeron claramente, y cuando se formó este gobierno, nos dijeron: vamos a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, vamos a mantener el carácter público del sistema de pensiones. Y lo que han hecho pues ha sido casi lo contrario. Hemos perdido poder adquisitivo. El año pasado un 2,5, y este año vamos a ver la que
se nos lleva por delante, dependerá también de nuestra fuerza para oponernos a ello. Hemos visto que por primera vez se abre la seguridad social a desviar fondos a los fondos privados, cosa que ningún gobierno anterior se había atrevido a hacer, con lo cual entramos justamente mientras se están hundiendo los sistemas privados en todo el continente americano, en Colombia, en Nicaragua, en Chile, pues ahora es cuando a estos se les ocurre hacer lo que hicieron los otros hace 20 años y que manifiestamente no ha funcionado. ¿Y por qué lo hacen? Porque el poder financiero tiene secuestrado el ámbito político. Y lo tiene secuestrado por mecanismos muy complejos, por la forma que se financian los partidos, por la forma en que los ciudadanos han ido delegando. Tampoco, no toda la culpa la tienen los políticos, los ciudadanos también tenemos culpa. Porque cuando nos pensamos que votando cada 4 años todo está resuelto, o cuando nos pensamos que con pagar la cuota a un sindicato y luego no participar, pues lo que se produce es el vampirismo. Aquellos que sí tienen dinero para estar cada día sobornando, llamando por teléfono, diciendo, no, tú no te preocupes que cuando acabes de diputado, cuando acabes de ministro, vas a acabar en un consejo de administración, que esto de la vida política dura poco. Claro, dura poco porque la gente se desengaña. Y estamos entrando en la americanización de la política española. Comportamientos propios del sistema, que tenía el sistema americano, ¿no? De un político que es el personaje que pone la cara, que consigue financiación, que lo del partido es secundario, él ya hará el programa, hará las listas, lo hará todo, porque negocia con el poder las ayudas que recibe. Por supuesto, luego cuando llega la hora de ejecutar el programa, se acuerda muy poco de lo que prometió a los electores y mucho de quienes le han financiado la campaña. Y financiar tampoco no solo es dinero, también es acceso a los medios de comunicación, que se traduce en poder. Y lo contrario, si te sales, si se te ocurre mantener algo directamente opuesto a mis intereses, te voy a crucificar, te voy a sacar, te voy a poner todos los villarejos a sacar basura hasta que te conviertas en la nada mediáticamente. Esta es la situación en que desgraciadamente estamos. Esta es una situación muy especial, porque el ataque contra la gente es tan grande, el ataque que se va a producir ahora contra los salarios. Si los salarios no suben el 10,5% y no vemos, no detectamos que en los centros de trabajo se esté produciendo el debate, la movilización que exigiría pelear esa cuestión, lo que vamos a tener son los trabajadores más pobres y trabajadores y trabajadoras. Vamos a tener a familias un 7 o un 8% más pobres, más desahucios, más pobreza, más fracaso escolar, peor calidad de vida, todo esto. Ya sabemos que mucha gente todavía no se ha enterado de la que le va a caer. Se enterará cuando le llegue la factura del gas del mes de noviembre, porque la gente desgraciadamente se da cuenta de las cosas cuando le caen, cuando no puede pagar las facturas. Pero esto está generando un gran malestar social que hoy por hoy tiene poca salida. La izquierda, y esto es ya a mi entender, ¿no? La izquierda en este momento se encuentra frente a un reto enorme. Unir a la población, esto al 90% de la población trabajadora, sea un médico, sea un campesino o sea una mujer de la limpieza, todos son personas que viven de su salario, en contra de esa minoría por cuestiones muy claras y muy básicas. No se trata ahora de entrar a discutir la coma, de entrar a discutir las diferencias, se trata de defender lo básico y unirse para defender esto. Estas situaciones se dan en pocos momentos de la historia, pero permiten unir gentes muy diversas. Por ejemplo, hoy en día pues hay poca diferencia entre tradiciones revolucionarias y reformistas, porque hoy lo reformista es revolucionario.
Y es más, lo más revolucionario es defender los derechos. Defenderlos, ya no digo ampliar, defender que no te quiten la sanidad o la pensión. Porque si tú me propones la revolución ultra radical, pero te olvidas de la gente que no puede ir al médico, que no llega a fin de mes, tú estás fuera de la realidad. Estas situaciones, vuelvo a decir, se dan en pocos momentos de la historia. Se dieron, por ejemplo, aquí en la Guerra Civil, por el Frente Popular. Había gentes muy diversas. Pero en ese momento, la necesidad de defender la República, de defender los derechos básicos, era clarísima frente a lo que venía. Y las diferencias que podía haber, pues pasaban a un plano secundario. Aquí se formó el SUB con tradiciones que la más de diversas. Tradiciones reformistas de gente que venía de la socialdemocracia y tradiciones comunistas de la línea dura de la época de la Tercera Internacional, de la época estalinista, de la marinera, pero se pusieron de acuerdo para sobrevivir. Se pusieron gente de acuerdo, ultranacionalista española, como era la Federación Catalana del PSOE, que ni estaba casi no estuvo ni de acuerdo, tuvo dificultades con el Estatut de Cataluña, con el Partit Català Proletari, que era un partido de izquierdas independentista, pero se juntaron, y se juntaron por algo evidente, porque estaban disparando sobre las cabezas de la gente. Y frente a ello hay que ponerse de acuerdo, porque si no te pones de acuerdo te van a pisar, te van a destruir. En esta situación es necesario encontrar, lo comentábamos con Miguel, un programa de mínimos común que cualquier persona sensata pueda compartir. Y eso quiere decir tolerancia, porque para construir ese tejido social necesariamente se va a sumar gente muy diversa, que tiene creencias distintas, porque el 90% de nuestra población piensa cosas distintas. Y tú lo que tienes que buscar es aquello que une a la gente, que la une para luchar y defenderse del verdadero enemigo. Os pongo un ejemplo. Yugoslavia, cuando es invadida por los nazis. En Yugoslavia había nacionalistas de todo pelaje, eslovenos, croatas, serbios. Habían religiones de todo tipo, musulmanes, ortodoxos, protestantes, católicos, y tenían una tradición de estarse pegando de bofetadas día y noche. Y así quizás hubieran seguido y así después volvieron a seguir. Pero en los años 40 apareció un factor nuevo. Apareció el nazismo, que decía que los eslavos eran un pueblo inferior y que estaban destinados a que los germanos, los arios, les robaran la tierra para gobernar el mundo. Y cuando alguien, Tito, planteó un programa común de defensa compartida en el respeto entre las nacionalidades y culturas para defenderse de esa amenaza mortal de ser una minoría. Comunistas en Yugoslavia estaban muy bregados, algunos habían estado aquí en las brigadas internacionales, pero eran muy pocos. Pero supieron unir al pueblo de Yugoslavia. Y lo supieron unir no porque plantearan una revolución marxista, leninista, no. Lo que plantearon eran cosas básicas. La tierra para los yugoslavos, no para los terratenientes alemanes. La vida respetando las diversas culturas. No, claro, ahí tenían el adversario que era el alemán, ¿no? Que va a imponer el alemán o el italiano en algunos lugares, ¿no? Pero no se planteaba si era mejor el serbio o el croata, no, se planteaba, vamos a buscar la manera de convivir entre nosotros, porque como nos sigamos peleando, nos van a matar a todos por separado. Y claro, hubo gente que lo entendió, siguió habiendo nacionalistas croatas y serbios, pero la vida los barrió, porque era tan sensato lo de unirse para sobrevivir. Era el único camino para sobrevivir juntos en la diferencia, pero juntos,
buscando aquello que nos une y no aquello que nos divide, que acabaron encontrando el camino. Hoy, en parte, en Europa y en nuestro país, tenemos este reto, en una situación conflictiva. Conflictiva porque tenemos disputas que, entre otros, han animado los poderosos. No desmerezcamos el papel de las ONGs de Soros en la creación de supuestas multiculturalidades y diferencias entre las sociedades. Pero claro, no podemos caer en la trampa. A un nacionalismo no le podemos oponer otro nacionalismo. Hemos de defender el derecho a que la gente pueda expresarse en la lengua que quiera. El derecho de las personas a desarrollarse como personas. Y de respetarnos mutuamente. Planteando que aquí no hay ninguna religión verdadera ni ninguna lengua verdadera. Todas son hermosísimas y todas pueden convivir perfectamente, a menos que le demos pábulo a aquellos que se creen dotados de la capacidad divina de adivinar la lengua, la cultura predestinada para un territorio. Que sustituyan a la gente, porque no, ahora tú vas a tener que hablar en esta lengua o vas a tener que... Este es el peor camino para construir una unidad de la diversidad de gente que somos. En la construcción de este camino, lo mejor es dejar de lado aquello que nos divide y buscar aquello que nos une. Cuando en Cataluña el problema que mata a la gente en las residencias es la falta de servicios, la privatización de estas residencias y que falta gente para atender a los ancianos, cuando hablas con las muchachas, las mujeres que están organizando su sindicato e intentando organizarse, que la mayor parte son latinoamericanas, y te explican las condiciones en que trabajaban, compañeras que te dicen, no, yo, aunque me paguen más, no vuelvo a trabajar en la residencia, prefiero estar de cajera en el Mercadona, porque yo he tenido que escoger a quién mataba. Y yo no estoy preparada para esto. Yo vengo de una cultura que esto es terrible, pero claro, si yo tengo 20 personas que les tengo que dar comida y solo tengo tiempo para dar a 10, ¿qué hago? Eso, el fondo de inversiones BlackRock, que es el propietario último de las residencias, no le carga esa decisión, ¿eh? Se la carga a las pobres mujeres que están delante del moribundo y que siguen teniendo pesadillas 2 años después de haber vivido ese episodio. Nos lo comemos la gente trabajadora, y por no decir lo que les pasó a los que ya no están con nosotros, claro, que todavía son más víctimas. Y ahí, cuando el movimiento social plantea queremos control de las familias sobre las residencias, no nos creemos el control de la Generalitat. No porque sea independentista o no independentista, no, porque es corrupta. Porque cada vez que venían los inspectores, ese día había todo el personal que tenía que haber y ese día había comida para todos los enfermos y pañales para todos los enfermos. Era clarísimo que la dirección de la residencia había recibido comunicación de la Generalitat. Y eso no tiene que ver simplemente con un problema de corrupción que atañe a cualquier ciudadano catalán. Hable la lengua que hable, porque nos matan igual. Cuando planteas la batalla en estos términos, puedes construir grandes mayorías. Porque al final, digamos, te das cuenta que muchas veces construimos conflictos de cosas secundarias respecto a las cosas más vitales. Cuando llamas a la Seguridad Social o al Instituto Català de la Salud y te dicen que dentro de 3 meses o de medio año ya no puedes pedir en castellano que en catalán, porque te van a dar igualmente largas. Y claro, si no te hacen esa analítica y tú tienes un tumor, puede ser que cuando te hagan la analítica ya sea tarde. Y eso es un problema de pelear, de disputar. Estamos en esta situación. Y si ponemos por delante, en lugar de la bandera, el derecho a una sanidad pública, el derecho a una pensión, el derecho a una residencia, esto puede unir a mucha gente.
Mirad, puedo explicar la experiencia que tenemos en la marea pensionista, en el movimiento pensionista. Tuvimos hace 2 o 3 años grandes dificultades porque formamos parte de Cataluña y por tanto el conflicto del procés pues, dividía y estaba en medio, como estaba en medio de toda Cataluña. Pero peleando en defensa de las pensiones públicas y viendo que se apuntan al negocio privado todos, esto ha permitido unir mucho a la gente con los cargos secundarios. Ya el problema en nuestro movimiento social, en buena parte, está superado. Ya no se habla de él. Porque el poder de corrupción es inmenso. Pongo un ejemplo. Vamos, aquello, gente radical con un discurso en el País Vasco, la gente de Bildu, la gente independentista de la tradición y su sindicato, el LAB, que exhiben un gran radicalismo verbal, pero que al final se empezaron a sumar al carro de la privatización de las pensiones, porque eso daba comisiones a los sindicatos, también a los sindicatos independentistas, supuestamente extremistas. ¿Quién lo ha parado? La gente que se concentra en Bilbao, que es gente de otro tipo, y también hay mucha gente que electoralmente y políticamente se sitúa en el mismo espacio de Bildu, pero que no está dispuesta a que le tomen el pelo. Y han obligado a ese sindicato a retractarse, a renunciar. ¿Dónde está la clave? En el discurso de que, en fin, porque somos indepes y... No. La clave es que hay gente peleando en la calle exigiendo responsabilidades a los que tienen poder institucional. Y esta es parte del problema, de cómo construir un sujeto social que esté por encima del poder institucional, o que ponga el poder institucional a su servicio. Digamos, y este debate tampoco es nuevo. Este verano he tenido ocasión de un libro que encontré en la calle esta de Madrid, ¿cómo se llama? De libros viejos. La calle esa que hay en Atocha, la Cuesta Muerta. La Cuesta Muerta. Yo he puesto un libro de un socialista ilustre, Kautsky, impreso en Argentina y traducido por Pablo Iglesias. Fíjate. Y aquello que lo compras, lo guardas porque no tienes tiempo, pero este verano tuve tiempo para leer. Y lo que se planteaba ahí, pero si este tío parece que esté... Kautsky lo que planteaba, frente a un pájaro de cuidado, el Alzheimer, Bernstein, perdón, sí, Miguel, que me salvas, planteaba que era inaceptable que en el Partido Socialdemócrata alemán el grupo parlamentario dejara de depender del colectivo. Porque Bernstein, que se la sabía muy larga, y que intentaba adulterar y decir que esto, cosas como, ya la clase obrera no existe, ya lo que hay es otra cosa. Marx no conoce la sociedad actual y por tanto el Partido Socialista tiene que ser el partido de toda la sociedad, no solo de los trabajadores. Estamos en una sociedad ya muy moderna. Eso que los políticos, que los diputados dependan del colectivo, es una antigüedad. Vamos a modernizarnos. Y el grupo parlamentario que haga lo que le dé la gana porque para algo tienen más cultura y más conocimiento. Y el partido para colgar carteles. Esa polémica la tenían los socialdemócratas alemanes a finales del siglo XIX. Y ahora parece que algunos, en fin, se hayan creído que son los inventores, ¿no? O sea, ya lo dijo Bernstein, lo que dicen algunos de nuestros políticos, de que primero pongo la cara, ya me inventaré el programa y ya os llamaré para colgar carteles. Porque somos tan sabios los diputados, los electos, que además, en fin, son tomados a dedo para que sean muy disciplinados, no sea que tengan demasiada vida propia,
y se resistan a aplicar lo que dice la dirección, pues nada, eso y en todo caso, eso, la militancia y tal, a votar por internet y la consultaremos. Aquellos que pretendieron transformar la tradición obrera en partidos institucionales independientes de la clase, sabían muy bien lo que querían. Querían destruirlo. Lo sabían en el siglo XIX y lo saben en el siglo XXI. Y frente a ello, la clase obrera, los trabajadores, hemos de construir tejido social. Nosotros, desde los movimientos sociales, queremos que el primer paso es que la gente se mueva. Igual que en Francia, los chalecos amarillos, que disputen por el poder. Disputen por cosas básicas, el precio del gasoil. Que aquí vamos a ver una cosa muy divertida cuando pongan el impuesto a la circulación por carretera. Veremos qué pasa aquí. Porque gente, yo he estado, ahora el fin de semana pasado, estaba en Los Moneros, en Cariñena, en fin, en Sariñena, en medio de... Y cuando hablas con los campesinos y lo que les está pasando y los problemas que tienen las explotaciones agrarias por el coste de la energía, por el coste de las materias primas, de los fertilizantes, bueno, eso que los campesinos son gente atrasada y de extrema derecha, bueno, lo serán si la izquierda no es capaz de plantear una alternativa, porque sus reivindicaciones son tan justas como las de los pensionistas, las de los médicos o las de las que... El problema es construir ese espacio de acción común. Y ese espacio de acción común, desde los movimientos sociales, lo empezamos, ya lo venimos trabajando, pero el día 15 estamos planteando una movilización estatal en defensa de que las pensiones y los salarios suban con el IPC, con lo que ha subido el coste de la vida. Y nos encontramos con algunos problemas. Hay dirigentes sindicales que ya han dicho que pedir que suba el salario, lo que ha subido el coste de la vida, es pedir mucho. Ponte la maquinera, tío. Si tú eres el dirigente sindical, tú tendrías no, el doble. Pero claro, si tú sales a conciencia y no excluyes, que esto... Pero atención, no se atreven a decirlo en público que quieren un pacto de rentas de que subiendo un 10 solo suba un 3. Aunque yo como economista ya sé que se están firmando convenios con el 2 y el 3% de aumento. Desde luego no con la aprobación de las asambleas de trabajadores ni de los afiliados de sus sindicatos. A oscuras, en habitaciones bien cerradas y apartadas de la gente. Pero estamos convencidos de que en este otoño la gente se va a dar cuenta de esto y se va a poner en pie. No somos distintos que los ingleses, que se han puesto en pie, los ferroviarios, los sanitarios, los trabajadores y trabajadoras de correos. No somos distintos de los franceses. Y si somos capaces de articularnos, ese movimiento social puede crecer en nuestro país. El día 15 para nosotros es un punto de partida, la concentración en Madrid, pero queremos replicar en noviembre con movilizaciones en todo el Estado, intentando implicar a estudiantes, a trabajadores, a movimientos sociales, e intentando crear una red de movimientos que exijan defender lo público, que no se privatice nada más. Y las conquistas, no el socialismo, no. Madrecita, que me quede como estoy. No quiero que cierren ni una planta más de hospital, ni que despidan a un médico, o si se jubila que lo reemplacen. Y se puede decir, y a veces me lo dicen, fíjate que reformista que eres, en lugar de hablar de acabar con el capitalismo, estás disputando que se reponga una plaza de médico o que suban por el IPC las pensiones. El problema no es hacer una carta reivindicativa kilométrica. El problema es plantear cosas que levanten a la gente del sofá. Porque el día que la gente se levante del sofá y que ocupen las calles, ese día la gente se dará cuenta de su poder. Aquí se han hecho revoluciones enormes que cambiaron el mundo pidiendo pan, trabajo y tierra.
más simple no puede ser. Lo que pasa es que, claro, cuando has conseguido el pan, has conseguido la paz y le has quitado la tierra, te empieza a pasar por la cabeza que igual tienes ideas de cómo puedes organizar la sociedad mejores que las que tienen aquellos que nos gobiernan. Pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora. Desde luego que hemos de tomar cultura del cooperativismo, de lo que es la capacidad de crear comunidad social para gestionar residencias o para controlarlas o para controlar los centros educativos desde los padres. Desde luego que esto es... Pero hoy lo básico es despertar a la gente de su atonía. Despertar a la gente de que ese que no hay nada a hacer, porque esa es la victoria que ellos han tenido. Y como hay mucha gente todavía que piensa que no hay nada a hacer, el año pasado nos quitaron un 2,5 los pensionistas y este año nos pueden quitar un 7. Pero la responsabilidad última, aparte, yo es que ya no quiero perder tiempo metiéndome con un ministro, con un partido, con un sindicato. La responsabilidad última la tenemos nosotros, porque somos nosotros los que decidimos si salimos a la calle o nos quedamos en casa viendo el Netflix. Y hasta que no consigamos hacer este ejercicio, difícilmente vamos a salir de donde estamos. Ahora bien, y acabando, los movimientos sociales pueden parar la que nos está cayendo y pueden poner en pie a la gente, pero es necesario que oriente, que tenga estrategia. Pero una fuerza política salida de la lucha, no de los libros, no de los departamentos de universidad, salida del qué hacer colectivo, porque seguro que los conflictos que hoy nos dividen, cuando luchamos en la calle, se liman. La gente aprende de que aquel que tiene otra religión, otro pensamiento, tal, si tiene la misma piel que yo, si necesita comer igual que yo, si vamos a acabar él y yo en una residencia, y lo que queremos es que no nos maten antes de tiempo, porque ese es el reto que tenemos. Y en eso podemos construir y debemos construir un espacio que sea capaz de unir, de buscar el proyecto común de una sociedad que es diversa, pero que necesita un proyecto común que salga, por una parte, del diálogo, de la discusión política, pero por otra parte, de la praxis en la lucha social. Así ha sido, al menos, hasta ahora en la historia, y vuelvo a decir, nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. Estamos en un momento crítico, no somos capaces muchas veces de percibir la que se nos viene encima. Pero es que estos tíos lo que están teorizando es que esto, vuelvo a decir, negro sobre blanco, atreverse a decir que nos van a quitar 5 años de esperanza de vida. Y estos hablan en serio, cuidado. No es flatus voci, no es aquello de que se calientan en la barra de un bar y yo haré tal. No, no. Esto es lo que escriben, tienen todo un aparato para llevarlo a la práctica, a menos que nos resistamos. Bueno, así veo las cosas. Muchas gracias por invitarme a compartir esta tarde con vosotros. Lamento tener muchas más preguntas que respuestas, pero en todo caso, frente a estos tiempos terribles, debemos mantener la esperanza en que la ciudadanía trabajadora, somos la mayoría, sabremos resolver nuestras diferencias y sabremos construir un futuro para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Siempre decir que ya me parece que la tercera o la cuarta vez que le invitamos a hacer actos en distintas partes del territorio, ha venido nosotros a Sabadell, a Tarrasa, ahora aquí a Barcelona, y siempre está disponible. Y además a nosotros nos admira mucho su capacidad de análisis en la materia en la que es más importante, en cualquier ámbito de la política, la materia más importante es la economía.
y él en eso pues tiene la capacidad y la autoritas, en tanto que profesor de la Facultad de Economía de Barcelona, de hablarnos con rigor y con criterio sobre esas cuestiones. Bien, él no nos ha hablado de lo concreto. Una de las características de la gente de izquierda es la vindicación. La mayoría, además, muchos de nosotros provenimos del movimiento sindical. Somos tremendamente reivindicativos, tenemos cierta capacidad de detectar qué está mal y reclamarlo. Estamos entrenados en el análisis concreto de la situación concreta que nos decía antes. Pero muchas veces la mayoría nos quedamos ahí, nos repetimos mutuamente. Lo importante es no solo analizar el mundo, sino además ser capaces de movilizar a la gente para transformarlo, de la movilización de las masas que diría un clásico. Pero, ¿cuántas veces asistimos, yo me lo pongo en primera persona, a charlas como esta, en la que además del análisis de la situación concreta, se hace un esfuerzo intelectual por fijar el rumbo, por decir en qué dirección hay que caminar, por intentar dibujar un poco el futuro, por hacer lo que planteaba Ramón, una planificación estratégica de futuro. Vale, nos movemos, pero ¿cuál es nuestro fin? ¿En qué dirección? Esta hoy es mi humilde intención, utilizando solamente pues, los 20-30 minutos máximo de los que dispongo para esta exposición, porque lo importante es que después, conjuntamente con todos vosotros, debatamos. El título de la charla no puede ser más ambicioso: el mundo de mañana, o lo que es lo mismo, qué tipo de modelo de sociedad pretendemos los socialistas. Porque este movimiento que os convoca hoy aquí, nos reclamamos el socialismo. Ramón y yo, que como yo decía antes, somos viejos rockeros de la AGIPROP, de la agitación y propaganda, que era lo único que hacíamos entonces para traer la democracia en el Partido del Trabajo, fuimos educados en nuestra tierna infancia. Yo era joven, pero él era más joven todavía, yo soy mayor que él. En mi caso, entre los 15 y los 25 años es cuando estuve ahí encuadrado, en que lo importante en aquella etapa de la dictadura fascista era, rememorando lo que él acaba de decir, unir todo lo susceptible de ser unido en contra del enemigo principal, que era el fascismo. Es decir, promovíamos la unidad de acción con la mediana y la pequeña burguesía progresista para tumbar al régimen. Traer la democracia, en ese caso la democracia burguesa, éramos conscientes, como paso intermedio obligado para seguir agudizando las contradicciones en el seno de la clase obrera y acabar consiguiendo una insurrección popular, que es lo que nos planteábamos entonces, que derrocase a la burguesía y instaurase la dictadura del proletariado. Imaginaos qué ambiciosos éramos. Claro que eso solo podía hacerse con las armas en la mano, y aquí volvieron a coincidir nuestros destinos como militantes. A mí me mandaron, me dijeron, camarada, deja de hacer empresariales, que estaba viendo en aquel momento, deja de hacer empresariales porque tú trabajas en una gran fábrica de 2.500 trabajadores, es una cosa, y los trabajadores, cuando estemos en el socialismo, saber sacar el debe y el haber, la plusvalía no existirá. Con lo cual, lo que tienes que hacer es proletarizarte, hacerlo mal con tu empresa para que te envíen a la fábrica y que dejes de estar en importación-exportación, que es donde yo estaba, ¿no? Y efectivamente, así lo hice, hasta que me pusieron el mono y me fui a la fábrica, ¿no? Y después cuando te dicen, y ahora lo que tienes que hacer es irte voluntario a la mili, porque como esto solo se puede hacer con las armas en la mano, pues a Ramón ya lo enviaremos, como lo enviaron a la escuela de oficiales, y tú que empieces carrera, pues te vas a Jaén 25 a organizar las comisiones de soldados, ¿no? Y así después, conjuntamente, confluiremos y montaremos el Ejército Rojo, que era la única alternativa. Fijaros qué simple era el catecismo en aquel momento, ¿no? Esto está mal, la solución es armas en la mano, dictadura del proletariado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando estemos ahí ya hablamos, ¿no? Conseguimos traer la democracia, pero la sociedad española del 78 votó reforma y no ruptura, que era la que nosotros estábamos planteando en aquel momento. Así que tuvimos que adaptar nuestros deseos a la realidad y renunciamos a seguir siendo lo que nos habían dicho que éramos, la vanguardia del proletariado, los que teníamos que salvar a la clase obrera, ¿no? los ilustrados, para incardinarnos nuevamente en el tejido social de la joven democracia de la política española, unos militando pues, en el PC y en el PSUV, otros en el PSOE-PSC, porque lo que estaba a la izquierda del PC se derrumbó porque no tenía posibilidades económicas. Esos partidos se institucionalizaron. Una vez llegaron al poder, se convirtieron en lo que Lenin ya nos había advertido, que era la aristocracia obrera. Rosa Luxemburgo también denunció a los bolcheviques
diciendo que se estaba instaurando una dictadura de partido, que después fue desarrollado por Robert Michels como teoría política. La ley de hierro de los partidos, que viene a decir, esto sonará porque esto pasa ahora, la oligarquía es parte intrínseca de la burocracia a gran escala. No puede haber grandes instituciones, tales como Estado, gremios, partidos políticos, iglesias, sin ceder el poder efectivo a los pocos que ocupan el poder superior en esas instituciones. En el PSC os he dicho que eran dos con dificultad, era uno, y el otro porque obedecía, ¿no? Si no, después ustedes decían, Xavier, no siguis tan crític, home, perquè aquí el partit no es pot moure res sense que ho sapiguem el Miguel i jo. ¿Sí? Esto es democracia interna, todo por los estatutos, pero no es para ejercerlo, esto es para tal, ¿no? Y aquí seguimos y aquí estamos, ¿no? Él liderando un movimiento político, la Xarxa Socialisme 21, y un gran movimiento social que nos acaba de describir, las plataformas por las pensiones dignas. Y yo, pues, dirigiendo este nuevo partido de la Alianza de la Izquierda Republicana de España. Ramón nos acaba de situar entonces en cómo está la situación política hoy, dramática, ya nos lo ha dicho. Yo desarrollaré sucintamente, tendré la osadía de desarrollar sucintamente, dónde pretendemos ir, cuál es nuestro modelo de sociedad futura, en el bien entendido de que serán unas breves pinceladas con brocha gorda. Hay un programa intermedio para un futuro a medio plazo, que cito en mi artículo de prensa en agosto de 2015, que es el que os he repartido, que se ha repartido a la entrada, en mi opinión personal, de cuando todavía militaba en el PSOE. Y después de esto hay un programa máximo, y para desarrollarlo nada mejor que seguir el método de la ciencia política, que es concretando tú qué quieres en cuanto a modelo de sociedad en cada una de las políticas públicas. En este caso yo voy a desarrollar 7 políticas públicas sectoriales que son las más importantes. Vamos a ello entonces. En el Congreso Fundacional de Aires, del partido, definimos unos principios y valores que inspiran toda nuestra acción política, en cualquier ámbito. Son los que en cualquier empresa se llama misión-visión. Después vienen los objetivos estratégicos y después vienen las tareas, ¿no? Bien, pues ¿cuáles son esos valores y principios ideológicos de Aires? Aires es una izquierda definida y decididamente transformadora, sólidamente materialista, pero no economicista, ideológicamente coherente, antinacionalista, patriótica, laica y jacobina. Una izquierda socialista inspirada en los valores de la Ilustración y del marxismo político, que abandona supercherías irracionalistas y los mantras identitarios que se reconocen en la mejor tradición del republicanismo. Aires es una izquierda firmemente defensora de las libertades y de los derechos civiles y enemiga de las restricciones injustificadas, como la ley Mordaza. Aires es una izquierda sensible a las demandas de los movimientos sociales de izquierda, pero sin convertirse en simple correa de transmisión de la cotidianidad reivindicativa. Aires es una izquierda que no solo reproduzca o ataque o combata la explotación capitalista mediante reformas laborales y fiscales progresivas, sino que también busca acabar con la explotación, promoviendo cooperativismo y otras vías de democratización de los medios de producción. En definitiva, Aires es una izquierda a través de la unidad de clase, que aspira a alcanzar los objetivos siguientes. 1. Desarrollar transformaciones sociales, laborales, civiles, políticas, económicas, culturales y morales necesarias para que gradualmente avancemos hacia una sociedad socialista, donde todos los ciudadanos gocemos de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Una sociedad, en definitiva, de personas verdaderamente libres, sin las cadenas que impone el linaje de tener, la clase social y con todas las necesidades materiales, sanitarias y educativas cubiertas, especialmente para los más vulnerables, para los que menos tienen. ¿Cómo concretamos esos valores y esos fines en cada una de las políticas públicas? En sanidad, por ejemplo, aunque él ya lo ha concretado bastante. Creación de un único sistema nacional de salud, con gestión centralizada, pública, de calidad y universal. La salud es un derecho fundamental innegociable. Todas las personas que viven en España deben estar protegidas desde el punto de vista de la salud y tener acceso a todos los servicios sanitarios de forma efectiva e igualitaria, por independencia de la región en la que vivan, garantizando el bienestar colectivo. Ámbito trabajo. En una sociedad socialista, la clase obrera y los trabajadores en general, en tanto que constituimos el 95% de la población, han de ser los principales actores políticos, los protagonistas. El trabajo digno es un derecho fundamental e innegociable. Debe ponerse el foco en la mejora firme de las defensas de los derechos laborales, salario, horario, condiciones de seguridad, de salud, de higiene en el puesto de trabajo.
Junto a esa medida es necesaria la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores, que replantee en su conjunto las relaciones laborales en pro de la protección de los trabajadores. Empleo, calidad, contratación indefinida. La tasa de paro juvenil es insostenible. Plantearemos elaborar un plan nacional de empleo joven a través de paquetes de medidas que atajen el desempleo y la exclusión social. La migración laboral de nuestra juventud, una vez el Estado ha contribuido decisivamente a sufragar los gastos de su educación, es un dispendio económico que atajaremos. Garantizar suficientes puestos de trabajo que propicien su autonomía económica y libertad personal para no verse obligados a emigrar es una obligación del conjunto de la sociedad. Queremos acabar con el fraude laboral en el mercado de trabajo, como la contratación temporal, en la que no se controla la causa de los contratos, suscritos con frecuencia con fraude de ley, las horas extras no pagadas. Yo todavía recuerdo que una de mis luchas en la fábrica, estoy hablando de hace 45 años, 50 casi, era negarnos a hacer horas extras. Decíamos, no, ya tenemos suficiente, trabajamos 8 horas, hay mucha gente en paro, es parte de la solidaridad intergeneracional, interterritorial, interpersonal, no hacer horas extras para que la empresa deba contratar a más gente. Hoy se exige las horas extras, sobre todo en determinados sectores, como la restauración, en las que no trabaja nadie si no se somete a trabajar 12 horas al día. Aquí hay algunos compañeros que lo saben bien. Nos dotaremos de una adecuada inspección de trabajo. El otro día hablábamos del tema de la lengua. Y decían, bueno, pues inspectores de la alta inspección de enseñanza en Cataluña, es decir, los representantes del Estado en Cataluña, para controlar que se aplique la Constitución y el Estatut en el ámbito de la enseñanza, hay dos para toda Cataluña. ¿Sí? Y lo dice alguien que ha trabajado en total 8 años en la delegación del gobierno. ¿Sí? Y la alta inspección de la enseñanza, cuando alguien venía a reclamarla, bueno, espérate que tenemos que llamar a Madrid. No existe, porque es la mejor forma de que aquí se incumpla la ley. ¿Sí? Pues en el tema del trabajo lo mismo. Es decir, tú puedes hacer las leyes de protección laboral y de riesgos laborales que quieras. Si después no pones inspectores de trabajo, eso ni se vigila ni se cumple. Fundamental. Impulsaremos un movimiento cooperativo que favorezca la economía social. Los autónomos o autónomos societarios tendrán los mismos derechos al subsidio de desempleo o subsidio por incapacidad laboral transitoria que cualquier trabajador asalariado. Yo conozco, como vosotros seguramente, muchos autónomos que me dicen, no, Javier, yo tengo derecho a coger la baja, pero no puedo coger la baja porque lo que cobramos es infinitamente menos que vosotros, los que tenéis trabajo fijo, y además nuestro problema es pues, la jubilación, que no tenemos ni de lejos una jubilación profesionalmente como la vuestra. Promoveremos la conciliación familiar y profesional de los trabajadores por cuenta propia. Integraremos todas las mutuas laborales en la seguridad social, de forma que esos fondos públicos dejen de ser gestionados por entidades privadas, que aunque no tienen derecho a beneficios, son opacas en su gestión. La adscripción de los profesionales sanitarios a la seguridad social de esas mutuas mejorará y optimizará los recursos y servicios. Respecto a los temas de sindicatos, estamos hablando de una sociedad a largo plazo, gobernada mayoritariamente por los que defendemos el socialismo, en la que obviamente planteamos sindicatos. El primer nivel de autoorganización del mundo de los trabajadores es, como hemos dicho, el sindicato. Y por eso hay que estar centrado en el aumento que ellos están centrados en el aumento de la fuerza de trabajo, y nosotros debemos ayudarles a que esa vigilancia activa respecto al gobierno sea siempre reivindicativa, movilizadora. No rechazamos a priori ninguna organización sindical, pero nuestra opción es por la unidad sindical de los grandes sindicatos de clase, porque la división solo sirve a los patronos que siempre intentan fomentarla. La estructura real del movimiento sindical en España no se basa en la afiliación, que apenas alcanza en estos momentos los 2,5 millones de trabajadores. El censo de trabajadores somos 20 millones. Desde ahí fomentaremos el aumento de la independencia de los sindicatos respecto al gobierno de turno y por mantener siempre la conocida diada de presión-negociación, no subvención. En cuanto lo subvencionas, como es el caso, hoy se ha acabado la reivindicación, incluida, pues esto que decíamos, ya no pedir que no se pierda poder adquisitivo, sino a cuánto negociamos a la baja. Vivienda, otro de los grandes problemas que tenemos en estos momentos y que lo plantea el artículo 27 de la Constitución española. La vivienda es un derecho social que debe quedar al margen de la especulación. La vivienda es primordialmente una necesidad,
no un capricho ni un lujo. El Estado debe intervenir de forma directa para acabar con la especulación inmobiliaria, asegurando la función social de la vivienda y el control público de los precios del alquiler, mediante un gran plan estatal de choque en pro del alquiler público y asequible, convirtiéndose en promotor de vivienda pública cuando sea falta. Esta medida garantizará, cuando tengamos garantizado el acceso a la vivienda, como el Estado, como uno más de los operadores en ese mercado, dejará de tener justificación social la ocupación de viviendas, el movimiento, y podremos tratarlo con manos muchísimo más duras. Educación. Creación de un sistema nacional de red pública educativa, no al albur de lo que quiera cada autonomía, en aplicación del artículo 27 de la Constitución Española. La educación es un derecho universal y un pilar fundamental de toda sociedad, debiendo los poderes públicos hacerlo efectivo para que todos los ciudadanos estén en pie de igualdad y de forma gratuita. Desde ahí le promoveremos el fin de la utilización de la educación por parte de algunas autonomías como arma de política partidista, que utiliza en muchos casos como fuente directa de adoctrinamiento ideológico en ideas y valores que son incompatibles con la Constitución Española y con las declaraciones internacionales de derechos suscritas por España. Impulsaremos un sistema nacional de red pública efectiva de calidad en la educación, que acabe con el caos y la disgregación de los 17 sistemas educativos. Promoveremos una gran inversión pública en educación que alcance un mínimo del 6% del PIB, poniéndonos así en la vanguardia de Europa. La instrucción pública es un elemento esencialmente republicano, que debe atacar los privilegios de origen y las fatalidades sociales. Los hijos de los pobres no deben estar condenados a ser pobres y los hijos de los ignorantes no deben estar condenados a ser siempre ignorantes. La educación y la enseñanza son una obligación y una responsabilidad del Estado para con el conjunto de la sociedad y para las próximas generaciones. El concepto de libertad educativa siempre se hace, del que siempre hace la bandera a la derecha, no es más que una arbitraria pretensión de adoctrinamiento a la carta, según las creencias privadas de cada familia, y en este caso según el poder adquisitivo de cada familia. La educación debe estar al servicio de una ciudadanía formada, libre y crítica, que pueda desarrollar libremente todas sus potencialidades de una manera cívica y respetuosa con la libertad y los derechos de los demás. Los valores éticos, morales o religiosos particulares que pretendan inculcar a las familias a sus hijos e hijas deben quedar en el ámbito estricto doméstico. Desarrollaremos el artículo 16 de la Constitución Española, que ahora es una declaración de principios solamente, respecto al adoctrinamiento religioso, que ha de quedar fuera del sistema público de enseñanza. En Aires defendemos un sistema laico. La Constitución Española dice que es laica, pero como veis, me parece que estamos en torno a los 12 millones anuales de los presupuestos generales del Estado que se darán de nuestros impuestos a la Iglesia Española, para el mantenimiento de la Iglesia Española. Y eso que la Constitución dice que somos laicos. Impulsaremos la conversión de la escuela concertada en una escuela pública. En un plazo razonable, los centros educativos concertados han de desaparecer, como en Finlandia. El primer modelo educativo del mundo, el más eficaz, no tiene escuela concertada. Todo es escuela pública. Dando la opción entonces a esas entidades que existan hasta ese momento para reconvertirse y absorber a su profesorado. El idioma ha de ser lo menos obstaculizador posible, para que la formación de los alumnos pueda llegar a tener conocimientos y criterios sobre las cosas sin impedimento o sin limitaciones como es el desconocimiento o la dificultad al ser educados en su lengua no materna. Formar para conseguir ciudadanos libres, iguales y con criterios. Por ello pondremos fin a los sistemas reaccionarios de inmersión lingüística obligatoria y monolingüe, que van contra el derecho a la infancia, a la educación en la lengua materna y contra todas las recomendaciones pedagógicas de la UNESCO, que destruyen el papel de ascensor social de la escuela y que fomentan barreras territoriales y dificultan la libre circulación por el territorio nacional, perjudicando gravemente a la clase trabajadora de todo el país. Me publicaba ayer o antes de ayer un artículo diciendo la dificultad de los que se educan hasta la universidad en idioma obligatoriamente en catalán y no en español, y no en castellano, incumpliendo el artículo 3 de la Constitución y el 16 del Estatuto, cuando por necesidades de la empresa o por gusto propio se deslocalicen y tengan que ir a trabajar a cualquier otra parte del territorio nacional. Y yo, que he estado 10 años en la Autónoma dirigiendo un máster, es decir, con alumnos licenciados, y en la facultad de Ramón dando cursos de especialización, bueno, pues teníamos un montón de estudiantes que eran licenciados universitarios que cuando hacían los exámenes cometían garrafales faltas de ortografía.
tales como las que cometen los dirigentes principales del independentismo cuando salen hablando de la televisión pública. Tienen dificultades de dominio del lenguaje culto en español. Plantearemos entonces que, donde existe otra lengua cooficial junto al español, ambas deben ser vehiculares en todos los grados de enseñanza, en un nivel de igualdad, no de sometimiento de una ley a la otra, de una lengua a la otra, perdón. Pensiones. Él se ha extendido suficiente. Yo solamente 4 apuntes. Fortalecimiento y garantía del sistema público de pensiones. Se debe revertir cualquier intento de sustitución del sistema público de pensiones por planes privados de empresa. Regularización del sistema, sostenibilidad y suficiencia son las 3 coordenadas necesarias para garantizar pensiones dignas, debiéndose equiparar la mínima pensión al salario mínimo interprofesional. El sistema mixto público-privado, como antesala de la completa privatización de nuestro sistema público de pensiones, debe rechazarse con firmeza. Medio ambiente y sostenibilidad. Aquí algunas pinceladas respecto a la economía ecológica sostenible y respecto a la sostenibilidad social, que tiene que ver mucho también con el ámbito laboral. El habitual comportamiento de las empresas capitalistas de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas se manifiesta también a menudo dejando áreas territoriales absolutamente agotadas o insalubres, yermas. Por eso es necesario desarrollar una planificación a nivel espacial, a nivel territorial, distribuyéndola de forma más equilibrada en la población y combatiendo con ubicación de empresas lo que hoy llamamos la España vaciada. Tanto para planificar como para gestionar es necesaria una gobernanza que incluya la participación de la comunidad, tanto a nivel local como a los demás niveles, en la toma de decisiones y en la información previa, que integre los intereses y conocimientos de la ciudadanía y de las entidades y asociaciones de la comunidad. Salvo algunas de estas cuestiones, que las tenéis en nuestro programa, en la web, en el programa máximo de máximos del Congreso, como la ponencia política del Congreso, y voy al apartado de, bueno, ¿y esto cómo se paga? ¿Sí? Tema fiscal. Para llevar a cabo esos blindajes de esas 7 políticas públicas que he planteado, esos 7 pilares fundamentales del estado del bienestar, hay que plantear una reforma fiscal en profundidad. Una reforma fiscal justa, equitativa, realmente progresista, que luche decididamente contra la fraude fiscal, una política económica alejada de la ortodoxia neoliberal, devolver el protagonismo a los impuestos directos y progresivos, también lo ha comentado Ramón, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta o riqueza, frente a los indirectos, que afectan a una mayor medida a quienes menos capacidad adquisitiva tienen, es decir, sobre los productos que todos consumimos, por ejemplo, el combustible. Pondremos cerco a los mecanismos de elusión fiscal, especialmente a las grandes empresas y corporaciones, así como a las grandes fortunas. Hoy, eso es de rabiosa actualidad. De ayer y hoy, los telediarios nos obsequian con la competencia fiscal entre distintas comunidades. A ver quién baja más los impuestos de los ricos, para que así se instalen allí los ricos en sus empresas. Y hablan de, a partir de 700.000 euros, os podéis venir aquí, que os bajaremos los impuestos. Y dicen que es para la clase trabajadora. Ahora ya casi no lo dicen. Hasta Pedro Sánchez lleva 2 semanas diciendo que el programa que están preparando es para que le voten las clases medias. Ya no dicen los trabajadores. Porque yo no conozco ningún trabajador que gane al año 700.000 euros. Ni uno. 700.000 euros es la media de... Suelta Ramón, tú la harás más rápido. Eso que pueden ser, pues pueden ser 10.000 euros al año, que es lo que gana un diputado y un senador, por cierto. Eso lo hacen ya pensando en ellos. Poner cerco a los mecanismos de elusión fiscal, especialmente de las grandes empresas y corporaciones, así como a las grandes fortunas. Dotaremos de más recursos y medios a los profesionales de la administración tributaria. Volvemos a lo mismo que hemos dicho antes con los inspectores de trabajo y con los inspectores de educación. Hay que poner inspectores fiscales. Cada vez se vacía más el cuerpo de inspectores fiscales para que tengan más faena y los jefes puedan decir selectivamente qué informe sigues y qué informe lo dejas en el cajón. Los paraísos fiscales son el gran desagüe por donde deberían recaudarse los impuestos y desaparecen como endeudamiento y se nos devuelven como endeudamiento del Estado en el conjunto de las instituciones públicas. Es necesario proteger la igualdad de todos los españoles ante la ley, garantizando la equivalencia de servicios públicos con independencia del territorio o región en la que se viva.
Todos esos que están haciendo dumping fiscal, después dirán que obviamente como tenemos menos ingresos, pues ahora no podemos ampliar los servicios públicos básicos. Ya tendrán la justificación. Y los medios de comunicación, y todos los que cobran más de 700.000 euros, aplaudirán. Para ello impulsaremos la recuperación de la capacidad normativa en impuestos transferidos por parte del Estado central. La transferencia de esa competencia únicamente ha servido para impulsar la competencia fiscal a la baja entre comunidades autonómicas, en una dinámica demencial, insolidaria y neoliberal. Debe existir un impuesto de sucesiones y donaciones, un impuesto al patrimonio, armonizados en todo el territorio nacional, para evitar esa trampa, esa deslocalización. Para un gobierno socialista será inaceptable que en Europa siga existiendo la actual desarmonización fiscal y que las grandes plataformas digitales no tributen lo que deben en algunos estados, por ejemplo en España, en que Netflix cotiza 3.000 euros al año en impuestos. Netflix, la gran plataforma. Teniendo en cuenta que un trabajador que gane 2.000 euros al mes, 2.000, que es un trabajador medio, está cotizando, está tributando al año a la hacienda pública 5.000 euros. 5.000. Uno de 3.000 cotiza ya el 30%. Bien, pues plataformas de este tipo, para que se ubiquen 3.000 euros al año. La existencia de paraísos fiscales dentro de la Unión Europea destapa la cara más oscura de este proyecto, su dimensión neoliberal, y lastra la capacidad recaudatoria de los estados como el nuestro, que sufren un grave problema de deuda pública. Este asunto es fundamental en la acción política o a nivel geopolítico. España debe fomentar una lucha coordinada con las naciones afectadas de Europa frente a las naciones que practican dumping social. Esto que hemos dicho que se practica a nivel autonómico, también se practica en Europa. Debe suprimirse tanto el concierto económico vasco como el cupo navarro, ya que no son más que vergonzantes privilegios económicos y fiscales opuestos al más mínimo principio de redistribución de la riqueza, solidaridad interterritorial e igualdad entre todos los españoles. Hay que luchar sin cuartel contra la corrupción institucionalizada a todos los niveles, cuyo coste ha sido estimado en España aproximadamente en 90.000 millones de euros anuales, que podrían reinvertir en servicios esenciales. Tendremos que esforzarnos en legislar para evitar la profesionalización de la actividad política. Para ello resulta indispensable establecer constitucionalmente la temporalidad de los cargos públicos electos, con una duración máxima de 8 años, como Estados Unidos. Hay que legislar, en el mismo cargo, hay que legislar contra las puertas legislatorias, al objeto de impedir definitivamente que la política constituya una forma privilegiada de acceso a puestos destacados en la empresa pública. Cuando estoy en el gobierno te doy contratos públicos para que cuando deje de estar en el gobierno me metas en tu consejo de administración, que es lo que hacen las empresas, en este caso las energéticas, que son las que nos están sangrando más. El acceso a la actividad política, desde la actividad política a una empresa privada, debe exigirse por lo menos en el transcurso de una moratoria de un plazo de 10 años desde el cese de la actividad política. La financiación privada de los partidos es otro de los elementos de falta de calidad democrática. Debe ser limitada de forma que el prestamista no pueda condicionar la acción política. Las deudas no solo han de pagarse, sino que han de poder pagarse. El endeudamiento no debería ser nunca superior al ingreso por cuotas de cada uno de los partidos. Propondremos una ley orgánica de armonización de remuneraciones públicas, otro de los grandes escándalos de esta democracia. Por citar sitio, Cataluña es el lugar de toda España en el que los cargos institucionales cobran el doble que los ministros del gobierno de España. La presidenta de la Diputación, que me la conozco muy bien, porque además es el ayuntamiento en el que está trabajando mucho tiempo, de Hospitalet, la Núria Marín, cobra en total 148.000 euros cada mes en la Diputación de Barcelona. Al año, de sueldo principal. Y tiene los gastos cubiertos en dietas como alcaldesa del Ayuntamiento de Hospitalet. Es decir, limpio de polvo y paja. El presidente del gobierno no llega a 90.000 euros al año. Y un ministro no llega a 80.000 euros al año. Y cualquier concejalillo del Ayuntamiento de Hospitalet o de Barcelona está en 110.000 euros. Y después no hi ha diners para la sanidad, no hi ha diners para la educación, y no hi ha diners... Y España nos roba. España nos roba. Es escandaloso el nivel de desvergüenza de esta gente. Con lo cual nosotros que plantearemos proponer una ley orgánica de armonización de las remuneraciones públicas.
Esa ley debe establecer tablas salariales para todos los cargos y representantes públicos, definiendo el que más responsabilidad tiene en ámbito de población, es decir, el jefe del Estado, y a partir de ahí a la baja todos. A la baja todos. No puede haber nadie que cobre más que un presidente del gobierno. Se deben establecer entonces criterios de jerarquía institucional y funcional, con horquillas en función del tamaño del censo autonómico, municipal u otro. Porque obviamente no puede cobrar lo mismo el alcalde de un municipio de 5.000 habitantes que el de la capital de Cataluña, de Barcelona, en ese caso, o de Madrid. Hay que hacer una homogenización de esos salarios de los funcionarios cada día. Yo esto lo he dicho toda la vida dentro de las organizaciones en las que he estado. Y claro, y quien me decía que me callara era Montilla, que me decía, no, oye, tío, el presidente de la Diputación soy yo. Y además de alcalde de Cornellá, es posible, tipo, y no creáis que devolvía un duro, no devolvía un duro. Reducción de la deuda pública y sus intereses mediante la búsqueda del superávit fiscal, haciendo auditoría de la deuda. La deuda pública que tenemos por encima del 120% de nuestro Producto Interior Bruto es monstruosa y no se puede pagar. Hay que hacer una auditoría que permita detectar qué parte de la deuda pertenece a una economía real y cuál es odiosa o ilegítima, que se llama, para rechazar de plano esa parte en un ejercicio de soberanía. Con una deuda pública de esas características, cualquier propuesta de populismo fiscal, como la promesa de drásticas bajadas de impuestos, es un verdadero engaño a la ciudadanía. Caso del que os he comentado antes de Ayuso y Moreno Bonilla este fin de semana. Ya veremos cuánto tarda aquí el aragonés de fondo. Creación de la banca pública, indispensable como operador en el mercado. España tiene uno de los sectores bancarios más privatizados. Es necesario ampliar el sector público de la banca, fomentando cooperativas de crédito y recuperando la soberanía económica para financiar ese ambicioso programa de transformación económica y social que planteamos, sin someterse a las limitaciones que pudiera imponer la Unión Europea. Se debe priorizar el interés público por encima de los intereses privados de los bancos y sus accionistas. En tal sentido, una banca pública debe priorizar la inversión en la economía productiva y no en actividades especulativas. Definir un plan industrial estatal de I+D para volver a reindustrializar España. Sabéis que la pedrea de reparto en la entrada de la Unión Económica Europea, el papel que se nos asigna a España es: cierra tus fábricas, que ya produciremos en Alemania, ¿no?, o en el norte de Europa, y tú dedícate a los servicios. Bueno, pues eso hay que revertirlo, porque nos pasa como nos ha pasado el tema COVID, y ya vemos dónde acabó el sector terciario, que era el que nos estamos dedicando. El Estado debe procurar suficiente control sobre sectores estratégicos de nuestra economía: producción eléctrica, luz, gas, transporte, en pro del interés general, sin descartar el avance gradual hacia la nacionalización, si fuera necesario, de esos sectores. Integridad territorial y soberanía nacional. Una España integral y unida es la mejor garantía de la defensa de los derechos de los trabajadores y de la unidad de clase. Asimismo, debemos rechazar el criterio étnico-cultural e identitario de nación que defienden los nacionalistas. España es una nación política entendida como unión de ciudadanos libres e iguales, y libres, obligados, tanto en derechos como en obligaciones, con independencia de la lengua que hable o de su sentimiento grupado de pertenencia, en una unidad de justicia y de distribución ha de pertenecer al conjunto de los ciudadanos que forman ese sujeto soberano que es la nación. Nadie puede arrogarse el derecho a privatizar el territorio o a levantar fronteras o barreras geográficas entre los ciudadanos. La racionalización del sistema autonómico implicará la recuperación para el Estado central de competencias clave, como la sanidad, la educación y la seguridad pública, cuanto menos. Reforma constitucional. Para eso, obviamente, hay que reformar la Constitución. Inclusión del derecho a la vivienda, al trabajo y a la salud, que están en el capítulo 2 de la sección primera, como derechos fundamentales y no como meros principios rectores o declaración de principios de política social y económica. Definición de la banca como un servicio público. Prohibición del recurso a las amnistías fiscales. Declaración de España como Estado laico. Me salto por la hora porque quiero que hagamos debate. Voy al modelo de Estado. AIRES, como sabemos, va en nuestro nombre, Alianza de la Izquierda Republicana de España. Defendemos un modelo republicano como máxima expresión de la democracia política y del principio de igualdad de toda la ciudadanía.
Nuestro modelo es una república española unitaria, social y democrática de derecho. Rechazamos, por tanto, las concepciones tales como república confederal, que se plantean desde otras izquierdas oficiosas, que no son más que blindar las asimetrías territoriales para poder decir que tiene que haber derecho a la autodeterminación, que es lo mismo que institucionalizar el privilegio a la secesión. Y eso nos llevaría a la desintegración como Estado. Que la unión es nuestra herramienta principal de la clase trabajadora para cambiar los modos de producción y estas leyes que hemos estado planteando. La república solo puede estar basada en la tutela del bien común, en la igualdad y la solidaridad, en la libertad como autogobierno colectivo, en la redistribución de la riqueza y en la inexistencia de privilegios formales, territoriales o socioeconómicos. Debemos acabar con cualquier duplicidad administrativa, apostar por un sistema público eficaz y eficiente que garantice la correcta distribución de los servicios públicos. Es decir, nos planteamos que los tres niveles de la administración, local, autonómico y central, dentro del local, después hay supramunicipal. Hay un montón de duplicidades de servicios. Lo dice alguien que ha sido 40 años funcionario en la administración pública y en la administración central. Y hay un montón de duplicidades. Eso abarataría muchísimo el coste del mantenimiento de las administraciones públicas. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, como se contempla como un chiringuito en el que después repartir prebendas a los aparatos de partido, ¿sí? Pues no solamente los 43 años que llevamos de democracia, no solamente se disminuye el gasto público, sino que se aumenta. Dejo, por lo que he dicho del debate, todo el apartado en el que quería hacer referencia a Europa y a las relaciones internacionales para centrarnos en lo de ahora. Sí, decir, porque nos habéis visto implicados en esas manifestaciones, España debe plantearse salir de la OTAN mediante un segundo referéndum y apostar por una geopolítica basada en la multipolaridad y en la defensa a ultranza de la paz, la solidaridad y la cooperación internacional. La guerra provocada en Ucrania tiene un beneficiario directo, Estados Unidos, que estaba en amplísima crisis y que está ahora recuperándose económicamente con la venta de armas y con la venta de energía. A España, entre ellos, la estamos pagando al triple de lo que la pagábamos a Argelia. Ahora pues la traen en barcos frutaneros y antes la teníamos aquí abajo. También ámbito de inmigración, me lo salto, políticas de igualdad y feminismo, también me lo salto. Decir, por último, para acabar, que soy consciente de que esas pinceladas a brocha gorda sobre el futuro que he preparado hoy para la intervención me ha llevado a concebir la necesidad sin prisas, Miguel, sin prisas, pero lo digo porque Miguel es uno de nuestros ideólogos de cabecera, y Salvador, que se ha ido, pero a la necesidad de convocar a unas jornadas con tiempo para profundizar en este modelo social que queremos en el futuro. Oye, ¿cómo será el modelo social y político que queremos? ¿Cómo será el socialismo que preconizamos? Porque ese relato no lo tenemos. Y os traigo a colación un ejemplo concreto. Cuando yo traía profesores para el máster de políticas públicas y para el máster de liderazgo en la Universidad Autónoma, una de las veces me dijo Montilla, oye, ¿por qué no llevas ya te lo diré, a la Esquerra Republicana, al Carol Rovira? ¿Por qué no lleva a Carol Rovira, que ahora su partido lo ha defenestrado y necesita un poquito de cariño? Bueno, pues llevamos a Carol Rovira allí, que vino con un despliegue de seguridad y con perros y con tal, para revisar todas las aulas, que los alumnos decían, ¿esto qué es, tío? Solo para darse importancia. Bueno, pues el tipo nos hizo caer en una contradicción muy evidente. Y dijo, hostia, pues es verdad, tío. Ni los comunistas ni los socialistas jamás nos hemos puesto a diseñar un relato de futuro. El tipo nos decía, nosaltres volem la independència. I volem la independència, deia, per al 2027. Sí? Aquesta és la nostra fulla de ruta. I ho tenim clar. El nostre programa màxim és independència. I com arribarem? Sí? Pam, 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 pam. I vosaltres, societat, quin és el vostre model? Socialismo. Sí, explícame. ¿Qué es eso del socialismo? ¿Es federal? ¿Es confederal? ¿Es lo económico que vais a hacer? ¿Es banca pública? ¿No es banca pública? Es, en ese caso, escuela concertada, que Maragall en aquel momento era ministro de Educación en Cataluña, el conseller de Educación, y le daba más dinero a la concertada que a la pública.
Recuerdo que el discurso, además, en educación fue la nostra prioritat al govern tripartit es educació, educació y educación. En aquel momento había 21.000 estudiantes en barracones. Acabó el tripartito y había 31.000 estudiantes en barracones. No se dedicó a educación. Mentira. Cochina. Porque la dedicaban y le daban dinero desde el gobierno tripartito, el gobierno progresista de izquierda, al Opus Dei en las escuelas concertadas, a los que segregaban a los niños y las niñas en los colegios. Increíble. Pues eso, habéis oído críticas internas en el Partido Socialista o en el partido. Nunca se ha hecho críticas a esa gestión, porque Saura estaba en ese gobierno. Bien, pues os decía que una de las cosas que me ha venido es que tendríamos que organizar a lo largo del año 2023, si las elecciones lo permiten, o en algún otro momento, unas jornadas con tiempo largas para definir nuestro modelo social y económico, política pública. ¿Qué queremos para cada una de esas cosas? Porque eso, ¿de qué sirve? Para orientar la política práctica. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones municipales en 2023 y habrá que hacer un programa marco de qué quieren los municipios, si tuviéramos alguno, de aires en las elecciones municipales. Pues cuál es su orientación, su hoja de ruta de programa máximo, el que hayamos definido en cuál es el modelo social y político máximo que queremos. Y después hay que adaptarse a la realidad concreta, a la situación concreta, y en función de la fuerza política que tengas, pues verás si aplicas más o menos, ¿no? Pero si ahí dice que estás por no subvencionar la escuela concertada, después no puedes votar por presupuestos para la escuela concertada. Bien, para eso, aparte de nosotros, yo invito a todos los que estáis aquí, invitaremos a todas las fuerzas políticas que de verdad se reclamen de la izquierda para participar y crear esta alternativa, dotarla de contenido, porque es aquello que decíamos siempre de socialismo o barbarie. A ello os emplazo a todos los que estáis aquí y ahora me gustaría mucho que pudierais hacer vuestras intervenciones, ya sea desde intervenciones vuestras o desde interpelaciones a los compañeros de la mesa. Tenemos tiempo. Voy apuntando palabras y así hago turnos de palabra y así, en función de los turnos, vamos haciendo. Enrique primero, Miguel segundo, la compañera, María Antonia tercera, Vicente cuarto, ¿usted no? Óscar, Julio, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son y 20, nos han dicho que nos echan a las 9 máximo, pero yo no sé si vosotros aguantaréis hasta las 9, ¿sí? Con lo cual intentar concretar. ¿Vale, Enrique? Y si hay preguntas, decir para quién va. ¿Sí? És un mix. A veure, hi ha coses que has dit sobre com s'orientem a les masses. Però un exemple que m'està passant a Terrassa. Terrassa, pels que no el coneixeu, té 200.000 habitants. I només té un cap públic. Tot l'altre de la sanitat, Ríete de l'Ayuso. S'ho han dividit entre el Consorci Sanitari i la Mútua de Terrassa. I ara estem anant els dijous uns quants que lluiten per la sanitat i els estic intentant fer reflexionar, que és complicat. Però el que els dic és pregunta-li al teu metge si és funcionari públic o no. Ara que li pregunten diran no, jo no soc funcionari. Com un dia que van pujar els salaris als funcionaris, fa un any, i vaig a les noies del mostrador del CAP i dic, què, estareu contentes? Diu, contentes de què? No us han pujat el sou. Diu, quin sou? Si nosaltres cobrem de la mútua, no? O sigui, ríete de l'Ayuso. I que s'ha d'anar buscant aquestes contradiccions que ens les estan engaltant. Home, jo deixaré els alcaldes socialistes de Terrassa, que no un reguitzell, els deixaré guapos, perquè han estafat, han enganyat i han privatitzat la sanitat de Terrassa.
I llavors una cosa també que més o menys has dit tu, que vam coincidir en una escola d'estiu en el PSC i me'n recordo d'una pregunta que vaig fer, perquè va vindre el senyor de València, catedràtic, no sé quantes coses, que va fer el programa. I llavors a mi se'm va ocórrer fer la pregunta i vostè s'ha llegit les conclusions com es deia? La ponència. La ponència. Sí, no, del que vam fer tots els militants, que ens vam estar a l'host. Li vaig preguntar, diu, no, a mi no me lo han dado. Fills de puta, els dirigents. O sigui, ens matxaquem per allà i llavors ens diuen que no estan al costat del poble, que s'ha tallat la comunicació. Som els primers en tallar-la, que veig. Com el pobre també que va vindre a explicar de l'energia i li pregunten, bueno, però s'ha deixat això sobre l'energia. Diu, és que no m'han donat més temps. Al final, les direccions del partit et massacren viu en els militants. I al final, com a vedells, ens ho creiem tot. I per això jo crec que s'ha d'anar al peu del carrer, anar a aquesta gent que els avis, els de sanitat, tots aquests que reuneixen, anar allà i enganxar-los perquè veguin la realitat, deixar alguna perla. Gràcies, Enric. Miguel. Bueno, yo simplemente hago una serie de puntualizaciones. Bueno, sin ánimo de corregir a los ponentes, pero de hecho lo has reconocido bien al final cuando has dicho que proponemos que España se declare Estado laico. Ya has dicho al principio que ya lo es, no, es Estado no confesional. Sí, es diferente, es un grado inferior. Es un grado, digamos, de mayor tolerancia hacia las religiones. Un Estado laico es un Estado que, en cierto modo, no es que vaya contra las religiones, pero que de alguna manera marca mucho más claramente la separación entre Iglesia y Estado. Pero bueno, esto es cuestión terminológica. A ver, respecto a las posibilidades de solidarizar al personal, como decía aquel, yo, la verdad, soy muy pesimista, al menos en lo que respecta a este país. Todo como piedra de toque la manifestación del domingo pasado, en la que parece que sí que había un cierto porcentaje de gente joven. Pero yo he de decir que en nuestra labor de agitación que hicimos en la previa de la manifestación, repartiendo nuestra publicación, nuestra humilde publicación desde la izquierda a la salida del metro, he de decir que entre la gente de mi edad, en torno a mi edad, o sea, entre los mayores y viejos directamente, el grado de aceptación, es decir, los que recogían, los que aceptaban el periódico, debía oscilar en torno al 50%, quizá al 40% y tal. Entre los jóvenes no llegaba al 5%. No llegaba al 5%. Pasaban olímpicamente. ¿De qué? ¿De que fuéramos de izquierda? No, pasaban olímpicamente de la política. De la política en general. Viven objetivamente mucho peor que nosotros cuando éramos jóvenes, seguramente no, pero hace mucho tiempo que he dejado de ser joven, pero en fin, mucho peor que ¿cómo se llama esto? La cohorte de edad anterior, bastante peor. Y no se enteran, están de tal manera alienados que, bueno, es penoso. Y comentaba con el compañero Paco, que estamos allí los dos repartiendo, la derecha tiene asegurado el poder durante mucho tiempo en este país. Claro que, como dice el refrán, a la fuerza ahorca, ¿no? Y yo solamente creo en que se solivianten las masas cuando realmente la soga que tenemos alrededor del cuello empiece a apretar de verdad. Lo que pasa es que a veces cuando llega ese momento ya está. Es decir, ya se ha perdido la guerra. Se intenta ganar una batalla, pero se ha perdido la guerra. No quiero sembrar el pesimismo. Por otra parte, respecto a la recuperación de la economía de este país, en la última EPA, encuesta de población activa del último año, salía que se han perdido 32.000 puestos de trabajo en el campo.
brindo a Ramón la interpretación de lo que eso significa. Eso significa, por una parte, concentración empresarial en el campo, y los fondos de inversión están comprando campo en este país a mansalva, las pequeñas y medianas explotaciones van en retroceso, y eso se traduce en la pérdida de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claro, parte de esos puestos de trabajo que se han perdido, en realidad no se han perdido del todo porque se cubren con inmigrantes sin papeles. ¿Vale? Eso tapa parte de la economía sumergida. En fin, el panorama no puede ser más desolador. ¿Qué le vamos a hacer? Por otra parte, una última observación. Estoy ya hasta el moño, evidentemente, hasta el gorro, que eso sí que llevo, de que se diga y se repita machaconamente, y no es inocente ese mensaje, de que hoy día lo fundamental en la economía es la información. Mentira podrida, es decir, desde que hace mentira que la gente haya olvidado el estallido de la burbuja de los .com en los años 90 y tantos, ¿vale? O sea, hace ya 20 y tantos años, en los Estados Unidos, el amigo Clinton, el moderno Clinton, pues empezó a fomentar esa idea de que la nueva economía todo es servicios y el sector de la informática, las nuevas tecnologías de la comunicación y tal. Eso lleva a aberraciones como que se diga que el PIB de Rusia no es mayor que el de España. Porque claro, ¿cómo se cuenta el PIB? Si se cuenta el PIB a base de que las transacciones estas telemáticas cuentan tanto como los kilos o las toneladas de acero que se producen, pues entonces se calcula. Pero si no es así, yo recuerdo cuando trabajaba en las Naciones Unidas, entonces había dos sistemas de contabilidad nacional. Hoy día solo hay uno, se llama el sistema de cuentas nacionales. Entonces estaba admitido por las Naciones Unidas el sistema este, que es el capitalista, digamos, y el sistema que empleaban los países socialistas, que se llamaba sistema del producto material, en que solo se contaba la producción. Y por supuesto los servicios se contaban, pero se contaban, digamos, cuando se daban. Fijaros la paradoja. En el sistema de cuentas nacionales se produce un coche. Se cuenta como se ha producido un coche y entra dentro del cómputo de las cuentas nacionales. Ese coche se vende, se vuelve a contar. Se revende de segunda mano, vuelve a contar con un precio reducido porque ha perdido valor y tal. O sea que un mismo producto material puede llegar a multiplicarse por 4 a lo largo de su vida útil. Es decir, se falsea, el sistema de cuentas nacionales falsea la realidad económica porque multiplica los productos reales por tantas veces como se compran y se venden, lo cual es una aberración monstruosa. Entonces te da estos cálculos, ¿no? Que el PIB de un país está claro, si tú cuentas ahí cada vez que se vuelven a repartir las canchas como si fuera una baraja nueva, pues pasa esto. No, que lo tengamos en cuenta. Esto de que la información es un servicio fundamental, una pata fundamental de la economía moderna, pero por sí misma no produce nada, absolutamente nada. Vale la misma crítica que se hace al capital como tal. El capital solo como tal, si no se invierte, si no se pone a trabajar, no es nada. Acabo, una frase de ¿cómo se llamaba? El economista español, el autor que escribía novelas, ¿no? Que San Pedro. ¿Cómo? José Luis San Pedro. Eso, José Luis San Pedro. Decía, a mí que no me explique, era economista, a mí que no me vengan con historias, pero si yo meto un billete en una caja y lo tengo allí guardado, luego cuando la abra, aunque espere un año, 2, 3, seguirá viendo el mismo billete, no se habrá reproducido. De la manera como explicaba, pues eso, la aberración que significa el sistema capitalista que tiene esto. En fin, con lo cual no estoy diciendo que haya que abolir el capitalismo de la noche a la mañana, la cosa es muy compleja, pero que tiene este fallo fundamental de concepción. Gracias, Miguel. María Antonia.